Hecho. Bueno. Hola Agustín, ¿Qué tal? ¿Cómo ¿cómo estás, estás? Ives? Bien, muchas gracias Bien, por el diálogo. con las preguntas. ¿Qué es el género? Bueno, el género depende en qué tipo de disciplina científica o humanística se lo inscriba. Si estamos pensando el género en términos de sexualidad, es una palabra bastante nueva. El género como vocablo asociado a lo sexual no debe tener más de 4 décadas. El género en el terreno de lo sexual referencia a aquellos aspectos socioculturales que involucran y enriquecen las conductas y las formas sexuales del ser humano. ¿Qué Eso es es el el género. sexo? El sexo son los componentes naturales y biológicos de la sexualidad humana. Por eso hasta cierto punto se decía que a grandes rasgos la sexualidad humana se descomponía en dos grandes esferas, digamos, la del sexo, a la cual le correspondía lo biológico, lo intrínseco, lo propio del sexo justamente, y el género, que tenía que ver con los aspectos culturales y socialmente adquiridos de nuestra sexualidad. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres tiendan a utilizar en nuestra cultura zapatos con tacos y los hombres no. Bueno, eso es un aspecto propio del género. Ahora, la genitalidad, por ejemplo, las cuestiones genéticas de la sexualidad corresponden al sexo. ¿Y qué es la orientación sexual? La orientación sexual tiene que ver con el deseo sexual de las personas. Dentro de las orientaciones sexuales se encuentra la heterosexualidad, por ejemplo, la homosexualidad, la bisexualidad. Tiene que ver con la cuestión afectiva en términos sexuales de cada persona. ¿A qué edad se define la orientación sexual? Bueno, eso está en tela de juicio. La orientación sexual, según algunas corrientes psicológicas, se termina de establecer en la adolescencia. Por eso es algo, a mi juicio, espantoso que se empiece con una promoción de la niñez trans desde tan chicos, porque actualmente tenemos, por ejemplo, en Buenos Aires clínicas para niños trans. Estamos hablando de niños justamente, de 8, 9, 10 años, y hay estudios científicos que alertan justamente sobre muchísimos casos. Se habla de un 80% de niños trans que al pasar la adolescencia se arrepienten, pero muchas veces es un poco tarde, porque la niñez trans involucra procesos de hormonización, es decir, de incorporación de hormonas que el cuerpo de ese niño no produce naturalmente, y en algún caso también de mutilación genital. ¿Qué crees sobre esas corrientes en Estados Unidos que hoy por hoy eligen darle los tratamientos hormonales cuanto antes a los niños una vez que manifiestan un deseo o tienen una disforia sexual, ¿no? Un deseo de pertenecer a Sí. un sexo al cual no es su sexo biológico? Bueno, yo Y creo, yo creo que son por ahí más intereses de adultos que de niños, y que bajo el imperio de la ideología de género estamos viendo niños trans por todas partes. Si a un niño le gusta, por ejemplo, jugar con el maquillaje de su madre, eso no tendría que significar absolutamente nada. Pero hay casos en los cuales los propios padres consideran que eso es un signo de transexualidad en la niñez, y de inmediato lo llevarán a algún psicólogo, algún psiquiatra, que podrá llegar a la conclusión de que ese niño lo que necesita son terapias para modificar su sexo. Y muchas veces, bueno, estamos viendo también, por ejemplo, en ciertas ciudades, ciertos estados de los Estados Unidos o ciertos países del llamado primer mundo, que ahora cuando uno tiene un niño, ya no es o niño o niña, sino que también tiene la opción del género X. ¿Qué es el género X? Bueno, él va a decidir si va a ser un niño o una niña o qué va a ser cuando sea grande. Ahora, esto está abriendo la puerta en verdad para la manipulación sexual de los adultos sobre los niños, porque si yo tengo un niño y yo quería una niña y la sociedad me dice que el sexo no es naturalmente determinado, sino que es socialmente escogible,
es culturalmente construido y estamos todos llamados a un proceso de deconstrucción sexual y eso es la ideología de género, bueno, le pongo a mi hijo género X y si me salió un niño, yo mismo empiezo a configurarlo él como una niña y casos así hay por todos lados. ¿Vos no creés que hay niños que desde muy pequeños consideran que pertenecen al sexo opuesto, a su sexo biológico? Sí, hay algunos casos y la mayor parte de ellos después de la adolescencia terminan aceptando su sexo biológico. Hay un caso testigo muy interesante que es el de David Reimer, que nació en verdad con el nombre de Bruce Reimer. De muy chiquito en los Estados Unidos le hicieron una circuncisión que salió mal, le mutilaron los genitales y los propios psiquiatras le dijeron a los padres que, bueno, el sexo era una construcción cultural, entonces los invitaban a los padres a que lo criaran como una niña. Le terminaban de quitar sus genitales y si lo criaban como una niña, acá no ha pasado nada. Así Bruce pasó a llamarse Brenda. Después Brenda, en la pubertad, empezó a adoptar rasgos masculinos, se empezó a dar cuenta que él en verdad no era una niña. Cuando ya empezaron los intentos de suicidios y algunas cuestiones bastante graves, sus padres le contaron la verdad, que él en verdad había nacido niño, no niña. Cambió por tercera vez su nombre a David. Esto se puede encontrar como documental por internet. Se llama El caso del doctor Manny y el niño sin pene. Y el final de la historia es que el tipo se termina pegando un tiro. Entonces, con las cuestiones de la sexualidad y con los niños, a mí me gusta más la prudencia. ¿A qué edad se define el género? No, el género, yo te diría, como te lo mencionaba hace un rato, el género son las cuestiones socioculturales vinculadas a la sexualidad, vinculadas al orden de lo sexual, ciertas normas, ciertos roles sexuales que se dan en una sociedad, en un espacio, en un tiempo histórico específico, a eso lo llamamos género. Por ejemplo, no sé, el tema de los vestidos en las nenas, el tema de por ahí las remeras de superhéroes en los niños, eso tiene que ver con el género. Y eso es una problemática muy concerniente a las ciencias sociales, como la sociología, por ejemplo. El problema con el género es cuando el género empieza a monopolizar la explicación de lo sexual. Cuando el género pretende explicar la sexualidad desplazando la importancia determinante que el sexo tiene en las personas, ahí tenemos una ideología. Y tenemos una ideología por dos razones. Si queremos tomar la acepción clásica de ideología, la cual nos dirá que una ideología es un conjunto de ideas que mistifican la realidad, nos dan una imagen invertida de la realidad, bueno, evidentemente el ser humano tiene sexo aparte de género y el sexo es un conjunto de rasgos intrínsecos a la persona humana que no se modifican. Ahora bien, si nosotros tomamos el género como explicación unívoca, monopólica de lo sexual, vamos a terminar en lo que estamos viviendo hoy, que es la idea de que el sexo es una elección. El sexo más bien ha sido siempre género, y esto es una frase de Judith Butler, la ideóloga de género más importante hasta el día de hoy. Su libro más importante es El género en disputa, publicado en los 90 en California, y fue el tercer libro más vendido de este año de la Feria del Libro de Buenos Aires. Es decir, la gente está muy interesada con todo esto, y una de sus conclusiones es: el sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. La cito tal como está escrito en su libro. Y esto es muy peligroso porque es anticientífico, por un lado, porque no es cierto que el sexo no tenga una importancia fundamental en la sexualidad humana, sino que es peligroso porque ideológicamente hablando está sirviendo como catalizador de un discurso político que alimenta la movilización de grupos LGBT por un lado y de los feminismos radicales que estamos viendo en los últimos años. Por eso también es ideología de género en términos de lo que significa ideología para la ciencia política. ¿A qué edad y de qué manera están preparados los niños para recibir educación sexual?
Mirá, a mí me gusta la educación sexual, estoy a favor de la educación sexual siempre y cuando sea educativa y para ser educativa tiene que tender a la neutralidad valorativa, es decir, tiene que tender al rigor y a la imparcialidad científica. En ese sentido, para mí la educación sexual podría adecuarse a partir del momento en que los jóvenes empiezan a vivenciar contacto sexual. Estamos hablando de la pubertad sobre todas las cosas. Yo creo que ese podría ser un buen inicio. Ahora bien, yo quiero recalcar algo que tiene que quedar muy en claro. La educación sexual imparcial, rigurosa, ajustada al rigor científico, debiera ser una educación sexual basada, por ejemplo, en el conocimiento anatómico, fisiológico de nuestro cuerpo en términos de su sexo, de su sexualidad. Tendría que ser, por ejemplo, cómo prevenimos las ETS, las enfermedades vinculadas a las transmisiones sexuales. Tenemos que enseñar cómo se evitan los embarazos que no están programados, que no se desean. Eso me parece muy bien dentro del orden de lo sexual. Ahora bien, la educación sexual integral, que es lo que se propone ahora, incluso se está por reformar la ley del 2006, es otra cosa. Eso incluye la imposición de una doctrina moral específica sobre la sexualidad. Por eso Bueno, se... ahora te voy a hablar de la ley. Ahora vamos a ver si nos Ok. metemos de lleno con la Sí, ley. sí, 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 perfecto. Pero, por ejemplo, no hay aspectos como enseñarles a los niños a que otra persona, que una adulto puede tocar su cuerpo. ¿Eso no le puede dar herramientas para prevenir la pedofilia? Este es uno de los argumentos que dan. Sí, obviamente, pero ahí lo que se le está enseñando es el respeto y los límites del contacto físico. Ahora bien, es bastante curioso porque la ideología de género en otros países está avanzando en su legitimación de la pedofilia. En este mismo momento, por ejemplo, en Alemania se han celebrado TEDx en los cuales los propios ideólogos de género ya han tratado de naturalizar la pedofilia. Si uno lee la literatura feminista radical de, por ejemplo, Shulamit Firestone, una canadiense de los años 70, muy consultada y muy evocada hoy, bueno, uno puede ver la dialéctica del sexo y va a leer loas a el sexo intergeneracional, es decir, entre adultos y niños. Los lobbies pedófilos como los de la NAMBLA en los Estados Unidos, cuya página en Google está indexada y ustedes pueden acceder, van a ver cómo se escudan con los argumentos de la ideología de género para tratar de legitimar su orientación sexual como una orientación sexual más, porque el amor es el amor. Entonces yo tendría bastante cuidado con esto. Obviamente me parece importante enseñarle a los niños los límites que deben tener los adultos a la hora de tocar su cuerpo. Eso me parece muy bien, pero eso no es lo que se está haciendo ahora. Lo que se está haciendo ahora en ciertos jardines de infantes, y yo tengo las fotos, luego si querés te las mando, es disfrazar a nenes de nenas y tienen 5 años y les enseñan cómo pintarse la boca, cómo pintarse los ojos, ponerse alhajas, collares, pulseras y para después que relatarles a sus maestras que se sienten ser una niña. Conozco madres de familias muy preocupadas con esto y con mucho miedo y que no se animan a hablar porque tienen miedo. ¿Vos crees que la educación sexual puede promover la pedofilia, por ejemplo? Yo no creo que la educación sexual pueda ahora en la Argentina promover la pedofilia. Lo que yo sí creo es que la expansión de lo LGBT, que después pasó a ser LGBTI, después LGBTIQ, después LGTTQI y después LGTTQI y le pusieron un más, está habilitando en el tronco filosófico de la ideología de género misma cualquier tipo de conducta sexual en la medida en que se afirma que la sexualidad depende de la cultura y la cultura, al ser una construcción humana, debemos deconstruirla, debemos deconstruir nuestra sexualidad para liberarnos de una cultura sexual artificial que se nos impuso. Esto, por ejemplo, ha alimentado una legalización parcial de la zoofilia en Canadá. Esto ha impulsado, por ejemplo, las juventudes del Partido Liberal Sueco a reivindicar la legalización del incesto, es decir, las relaciones sexuales entre parientes próximos, papá con hijo, mamá con hija, hermanos, etc. Y esto ha llevado, por ejemplo, a la legalización de un partido político en Holanda que reivindica la pedofilia, o el Partido Verde alemán, que lo hizo durante mucho tiempo en Alemania, ¿no? Entonces, yo creo que estos argumentos que nos trae la ideología de género, que desarraigan a la sexualidad humana de su marco natural, son más que peligrosos.
¿A qué edad crees que se puede comenzar a hablarles a los niños de la identidad? Perdón, te voy a preguntar. Sí. ¿A qué edad podemos comenzar a hablarles a los niños de la identidad del género? Yo no creo que eso tenga que empezarse a hablarle a los niños a ninguna edad. No creo que caiga dentro del campo de los estudios científicos que deberían enseñarse en educación sexual. La educación sexual, como te digo, a mí me interesa en la medida en que no sea un adoctrinamiento moral. Cuando hablamos de identidad sexual, ¿con qué objetivo estamos hablando de esto? Yo creo que lo que hay que enseñarle al niño son dos o tres cosas. La anatomía sexual, la fisiología sexual, cómo prevenir las ETS, cómo prevenir los embarazos y el respeto y la tolerancia a todo aquel que no comparta su orientación sexual. Punto final. El resto, estarles enseñando, por ejemplo, como en escuelas en Rosario, donde ya los alumnos han sacado fotos de los PowerPoint que les daban en clases de educación sexual, lo que les enseñaban en el marco de las identidades sexuales es que vivimos en un régimen de heterosexualidad obligatoria. Una teoría de una feminista francesa de los 80, Monique Wittig. Lo cual es una locura. ¿Qué heterosexualidad obligatoria? ¿A quién se le impone ser heterosexual? No hay nada obligatorio en la medida en que su alternativa no esté prohibida. Y hoy, afortunadamente, la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad, etcétera, no están prohibidos. Entonces, luego, no hay tal obligación para ser heterosexual. Pero si a un adolescente, a un puber, a un niño, los maestros les dicen, ustedes viven en un régimen de heterosexualidad obligatoria, le están diciendo, vos que te crees heterosexual, reconsidera tu situación porque a vos te han obligado a hacerlo y estás llamado a que a deconstruirte. Entonces ahí es cuando digo, acá hay una doctrina moral específica, ideológica sobre la sexualidad que el Estado está bajando. ¿En qué consiste la Ley de Educación Sexual Integral? Mira, la Ley de Educación Sexual Integral, tal como se contempla en la Ley 26.150, que es la ley del 2006, prevé educación sexual en distintas áreas, la biológica, la psicológica, la afectiva, la social, la cultural, etc. Pero tiene todavía un artículo 5 que permite a las instituciones de educación privadas adecuar esa educación sexual a su ideario y les da todavía a los padres de familia un lugar importante en la educación sexual de sus niños. El peligro actual es que después de la ley del aborto, después de que se rechazara en la Cámara Alta, la estrategia de los mismos sectores que pedían abortar a sus hijos ha consistido en decirnos cómo educar a los nuestros. Porque la Fundación Huésped, por ejemplo, que ha sido la fundación que de alguna manera encabezó, siendo financiada por la internacional abortista Planned Parenthood, la marcha y toda la campaña a favor del aborto, ha firmado un convenio con el Estado para educar en educación sexual integral. Entonces, la misma gente que estaba marchando por el aborto ahora marcha o pide educación sexual integral. Entonces lo que se está buscando ahora es una reforma. ¿Una reforma para qué? Entre otras cosas, para que sea una ley de orden público. Ningún contrato privado puede saltarse lo que esa ley dispone. Por otro lado, eliminar la protección a la libertad educativa que contemplaba todavía el artículo 5 de la ley del año 2006, con lo cual uniformizamos la educación sexual de acuerdo a lo que los burócratas dicen que tiene que ser la educación sexual, porque seguramente ellos saben mucho más que los padres de familia de qué es conveniente para sus propios hijos, y entonces ningún colegio privado, público, religioso, laico puede sacar los pies del plato. Y encima esta reforma de la ley prevé algunas cuestiones que son casi orwellianas. Por ejemplo, se prevé que el Estado controle semestralmente y eleve el Ministerio de Educación semestralmente un informe al Congreso de la Nación de cómo están siendo educados en educación sexual integral nuestros niños. Es decir, cada 6 meses, no importa si tu chico sabe leer, sabe escribir, sabe sumar, sabe restar, sabe multiplicar, sabe dividir, sabe geografía, sabe historia. No, lo único que interesa es que sepa una doctrina moral específica sobre la sexualidad que se llama ideología de género, y es lo que se va a bajar sin ninguna posibilidad de escapar si es que esa ley
logra esas reformas. Luego, a ver, por ejemplo, nos hablan de la transversalidad de la educación sexual integral. ¿Qué significa? Que no va a haber solamente una asignatura que se llama ESI, Educación Sexual Integral. Va a tener como responsabilidad cualquier asignatura del colegio que incluir en sus contenidos cuestiones vinculadas con la llamada educación sexual integral. Esto es adoctrinamiento puro y duro. ¿Qué es la ideología de género? La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican monopólicamente a partir de la cultura. Ahora resulta que nuestra sexualidad está culturalmente determinada y como la cultura es un producto histórico arbitrario, es una convención entre los hombres en todo caso, estamos llamados a liberarnos de esa cultura como deconstruyéndonos. Por eso es que la deconstrucción aparece ahora como un significante tan importante, bueno, en todos estos lobbies feministas, LGBT, etc. Yo digo que es un conjunto de ideas anticientíficas porque para afirmar que nuestra sexualidad depende exclusivamente de nuestra cultura, que es lo que esto nos sugiere, tenemos que eliminar de cuajo disciplinas científicas tan rigurosas y tan importantes como la anatomía, la fisiología, la biología, la psicobiología, la neurología, la genética, las medicinas en general. Tenemos que borrar todo rasgo de determinación sexual natural del cuerpo humano. Vos hoy me hablabas de que la educación sexual integral es un eufemismo. Me interesa que te explayes en eso si te pregunto, educación sexual integral. Sí, es un eufemismo porque la palabra correcta para designar esto debería ser adoctrinamiento en ideología de género. ¿Por qué razón? Porque no se está educando en la medida en que lo que se está bajando a los niños es una doctrina moral sobre la sexualidad, que les dicen a los niños que deben celebrar la diversidad por ser diversidad en sí misma. Cuando uno revisa los textos de educación sexual integral, va a haber un contenido que pivotea en un discurso que nada tiene que ver con el orden del discurso científico, sino con el orden del discurso moral. Debemos, por ejemplo, dice el programa de ESI en la página oficial del Estado para el nivel inicial, debemos desnaturalizar los modos socioculturales de ser niño o de ser niña. Para chicos que tienen, ¿cuántos? 5 o 6 años. Eso es el nivel inicial. Dicen algunos otros cuadernillos por allí, que si después te interesa yo te puedo pasar las fotos. Dicen por allí, debemos enseñarles a los niños como objetivo que deben considerar la diversidad sexual no como algo a tolerar, sino como algo interesante de lo cual deben formar parte. Dicen, por ejemplo, en otro de estos cuadernillos, ¿qué es una sociedad diversa? Y se lo explican literalmente así. Una sociedad diversa es aquella en la cual somos parte de un sistema en el cual hemos acabado con el binarismo sexual. Es decir, ya no es solamente reconocer y tolerar que ahí está la virtud, tolerar las orientaciones sexuales, las identidades de género que no son las nuestras o que no pueden ser las nuestras, sino que ahora debemos adherir, celebrar, considerar que eso es algo bueno. Y ahí entramos en el terreno de la moral. Cuando entremos en el terreno de la moral, salimos del terreno de la ciencia. Estamos hablando de una doctrina moral que baja el Estado, por lo tanto estamos hablando de adoctrinamiento. ¿Vos crees que Perdóname, sí. perdón, te cuento un caso. Hay un manual que se utiliza en Córdoba, yo soy de Córdoba, de la UPC, donde hay un ejercicio que se llama el otro género. Entonces, durante 30 minutos, el ejercicio consiste en que los chicos, en que los alumnos, se pongan un nombre que no les corresponde, una edad que no tienen y una orientación sexual que no poseen. Y durante media hora deben caminar por el salón y se van leyendo unas frases. Cuando una de esas frases afecta a esa identidad sexual ficticia, ellos se tienen que quedar duros, como estatuas. Y luego al final del ejercicio se reflexiona sobre el lobby LGBT, etc. O sea, si tu niño se llama Carlos
y tu niño tiene 10 años, durante media hora su educación sexual va a consistir en que se llame Carla, sea un niño trans y que, no sé, tenga, en vez de 10 años, que se ponga 25 años. Díganme, por favor, ¿cómo vamos a combatir el problema de ETS que tenemos y los embarazos en adolescentes con un ejercicio como este? El objetivo de estos ejercicios es moralizar a esos niños en una doctrina específica sobre la sexualidad, que es la de la ideología de género. Muchas gracias. Última pregunta. ¿Una persona trans, vos la considerás como una construcción cultural? No, una persona trans es una persona que debe sufrir mucho porque de alguna manera le han hecho creer que el cambio de sexo existe, de alguna manera le han hecho creer al resto de la sociedad que es algo alegre y algo festivo ser trans, cuando la verdad, si uno se pone a investigar de verdad cómo viven los transexuales en sus procesos de transformación, entre comillas, se va a encontrar con que, bueno, hay procesos de hormonización que generan crisis cuando las hormonas no llegan a tiempo, la barba vuelve a salir, la voz se vuelve a gruesar. Es una lucha contra la naturaleza que está perdida de antemano y que lamentablemente la ideología de género no le está haciendo nada bien a esta gente, celebrándolo y poniéndolo como algo sumamente festivo. Yo creo que es algo muy triste. Ahora tiene un componente autoritario. ¿Perdón? ¿Ser trans te parece triste? Me parece triste la situación que ellos viven, porque obviamente ellos no han escogido ser transexuales. Nadie escoge. Yo voy a escoger ahora empezar a llamarme Carla y voy a cambiar mi identidad de género y voy a ser trans. No, lo que yo digo es que realmente a esta gente se le ha estafado, se le ha vendido que el cambio de sexo existe cuando el cambio de sexo en verdad no existe, y al resto se nos ha sumergido en políticas autoritarias que nos obligan coactivamente a través del Estado a ser partícipes de estas autopercepciones ajenas y financistas, porque en muchos casos, en muchos países, los mal llamados cambios de sexos, las hormonas, las cirugías, están financiadas por el Estado. Si yo tengo que ir al odontólogo porque tengo un problema de muelas, por ejemplo, junto mi dinero y pago eso. Ahora bien, si yo quiero, por ejemplo, que me mutilen los genitales, bueno, yo puedo tener el dinero de la gente. Y si un periodista como Jorge Lanata dice, por ejemplo, que Florencia de la B no va a ser madre, sino que va a ser padre, tiene que ir a comparecer a la justicia, lo cual es totalmente injusto. En una sociedad libre, todos tendrían que tener el derecho irrestricto de autopercibirse como ellos deseen, pero el resto de las personas tienen que tener el mismo derecho irrestricto a percibirlos conforme ellos mismos piensan que creen que son. Es decir, penalizar a una persona como un locutor cordobés que dijo que Florencia de la B no debería haber sido premiado con un premio en Carlos Paz para la mejor actriz y ahora el tipo se come un juicio, es un ataque contra la libertad de expresión y en este caso es un ataque contra una opinión que se corresponde con la evidencia biológica. Entonces yo no tengo absolutamente nada contra la comunidad LGBT, no tengo nada contra las personas trans, contra las identidades sexuales, contra las orientaciones sexuales. Ahora bien, yo estoy denunciando que atrás de todo esto el Estado está ejerciendo autoritarismo sobre las mayorías en la medida en que nos hacen partícipes necesarios y debemos empezar censurando nuestras voces. Muchas gracias, Agustín. Te agradezco enormemente. Gracias ¿Hay algo a vos. que te haya quedado por decir? Mira, algo que me parece bastante curioso, no sé si les sirve en la nota o no, me parece bastante curioso que es que todos estos grupos LGBT estén tan apoyados y movilizados por las izquierdas y me da bastante gracia ver en las marchas LGBT gente con la bandera del Che Guevara, con la remerita del Che Guevara, cuando el Che Guevara creó el primer campo de concentración para trabajos forzados de homosexuales en la península de Guanacavives en Cuba, cuando la Unión Soviética penaba en campos de concentración con penas de trabajo forzado en los gulags de la Siberia, y cuando la China maoísta se los penaba con castración y se había reincidencia con pena de ejecución sumaria. Con lo cual yo no entiendo ahora cómo esta gente se deja manipular de esta forma por estos mismos partidos de izquierda que cuando tuvieron el poder absoluto del 40% del mundo
los encerraban en campos de concentración. Esto sería tan ridículo como ver el día de mañana, no sé, una marcha a favor del Estado de Israel con las banderas nazis. Muchas gracias, Agustín. Te agradezco enormemente y si querés después me pasás el video que grabaste vos y algún material que tengas, el video que me decís que es sacar mañana o cualquier otro material que te parezca que pueda aportar en la nota. Contá con eso, te voy a mandar algunas fotos de lo que he estado hablando y te agradezco a vos mucho el diálogo. Ha sido muy amable. Un placer, muchas gracias. Besos, gracias. Chau, Chau, chau. chau.